Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a pedir a nuestros niños que pasen con su maestra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, y vamos a hacer lectura a partir del primer versículo. Samuel 9, primero, dice la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien pueda estar ministrando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este pasaje ya muchos lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero queremos ver qué es lo que podemos aprender el día de hoy. El día de hoy venimos a hablar de este hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, al cual él era muy amigo de David. Cuando ellos estaban en vida, Jonatán y David eran muy cercanos, tan cercanos que ellos hicieron un pacto. Y este pacto era: si tienes enemigos, dice, tus enemigos también serán mis enemigos, y tus amigos también serán mis amigos. Es decir, ellos tenían una amistad tan profunda que no importaba qué hiciera el otro, ellos se habían prometido que estarían siempre para apoyarse, que estarían siempre para estar el uno al otro, velar el uno por el otro. De esas amistades que hoy en día casi no se encuentran, de que uno dice: tengo muchos amigos, ¿verdad? Si uno abre el Facebook o el Instagram, son miles de personas que están ahí, pero ¿cuántos de ellos realmente podemos confiar cuando necesitamos de una ayuda? A diferencia de todos estos, David y Jonatán, ellos eran muy cercanos, de aquellos que siempre estaban para apoyarse. Y ellos entonces hicieron un juramento. El juramento de que si uno de los dos llegaba a morir antes, y esto era porque su padre de Jonatán, el rey Saúl, perseguía a David, y siempre estaban entonces en constante guerra. Y David y Jonatán, ellos se dijeron: mira, si uno de los dos muere antes,
el que quede vivo va a ser de misericordia con nuestra descendencia. Y así fue el pacto de ellos. El pacto que hizo David con Jonatán es de que si él quedaba vivo, él iría a ser de misericordia para con la familia de Jonatán. Pasaron los años y efectivamente muere el rey Saúl, muere Jonatán, y entonces van a escaparse y queda entonces vivo este hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Pero un día el rey David, después de haber llegado ya a la cima, después de haber sido elegido rey, después de que ya había consolidado su imperio, él va a recordar la promesa que le hizo a Jonatán. Y ese día él comienza a recordar que a Jonatán le había hecho una promesa, y la promesa era que iba a hacer misericordia con su descendencia. Pero David no sabía si alguien había quedado vivo de la familia de Jonatán. Y entonces él va preguntando si Jonatán tenía descendencia. Y de repente entonces uno de los siervos de David, él dice: saben, yo conozco a una persona, y esta persona se llama Siba. Esta persona sirvió al rey Saúl y ahora también te sirve a ti. Entonces mandaron a llamar a Siba y le preguntó a Siba: Siba, ¿tú conoces a alguien de la descendencia de Jonatán que aún esté con vida? Y la respuesta de Siba fue: sí, ha quedado uno de sus hijos todavía está vivo, pero es lisiado. Qué interesante, porque vemos nosotros que la pregunta del rey fue: ¿habrá quedado alguien con vida? Y la respuesta fue sí, pero a veces hay peros en la vida. Y esos peros normalmente no terminan en algo bueno, no significa algo bueno, ¿verdad? Él es una buena persona, pero siempre hay un adjetivo más que calificar, que colocar a las personas. Y entonces le dice: es lisiado de los pies. Y vemos entonces que el rey manda a preguntar dónde se encontraba Mefiboset. Y la Biblia describe un lugar llamado Lodebar. Lodebar quiere decir que es un lugar seco o un lugar de silencio. Y es ahí donde se encontraba el hijo de Jonatán, donde se encontraba Mefiboset. Cuando vemos nosotros la historia de esta persona, tal vez nos vamos a identificar muchos con él, porque la historia de Mefiboset es una historia trágica, es una historia complicada, porque él era príncipe, era el hijo o el nieto del rey. Era de esos niños que nacen con un futuro prominente, sin que él vaya a conocer necesidad, porque él nació en el seno de una familia opulenta, de una familia que venía de la alta sociedad, tenía todo, era el nieto del rey, era el hijo del príncipe. Por lo tanto, entonces él también era un príncipe. Él tenía un futuro prominente, él no iba a necesitar de nada. Él solamente con pedir algo iba a tener las cosas, no iba a tener absolutamente necesidad de nada. Sin embargo, vemos nosotros que sucede algo trágico en su vida. Y lo que vemos nosotros en la vida de Mefiboset
que los historiadores dicen que él tenía aproximadamente unos 4 años. Cuando estalla la guerra, sale su abuelo, sale su papá a pelear, y entonces reciben la noticia de que ese mismo día murió su abuelo, murió su padre, y entonces vamos a darnos cuenta que Mefiboset tenía una nana que cuidaba de él. En aquellos tiempos, cuando el rey era muerto, automáticamente buscaban una línea directa para suceder al trono. Entonces, si el rey había muerto, tenían que buscar a su hijo. Y su hijo también había muerto. Entonces tenían que buscar al otro que le seguía en la línea de descendencia. Por lo tanto, entonces, Mefiboset estaba en línea directa para ser el nuevo rey. ¿Qué es lo que hacían entonces los que ganaban o los que mataban al rey? Lo primero que hacían era buscar cuáles eran las personas en línea directa, de sucesión al trono, para poder matarlos. Entonces, una vez muerto toda la sucesión, no había más problema. David, todos sabían que David era el próximo a asumir el trono. Lo primero entonces que la nana pensó es decir, bueno, si ya murió su abuelo, el rey, si ya murió el que tenía que sucederlo en el trono, ahora entonces van a venir ¿por quién? Por Mefiboset. ¿Qué es lo que agarra la nana? Dice, tiene apenas 4 años. Dice, voy a llevármelo para que no lo maten. Las intenciones eran buenas, pero dice la Biblia en el capítulo 4 de 2 de Samuel, que a la hora que sale corriendo la nana con Mefiboset en los brazos, ella tropieza. Y cuando ella tropieza, el niño cae. Y al caer el niño, va a suceder algo que no estaba previsto. ¿Qué es lo que sucede? Sus 2 piernas se rompen. Cuando él nace, él no nació para vivir en un lugar del olvido. Él no nació para vivir aislado. Él nació para vivir lo mejor que había, lo mejor que tenía, porque él nació dentro del seno de una familia con derecho a todo, porque era un príncipe. Sin embargo, circunstancias de la vida van a hacer que él sufra la ruptura de sus piernas y entonces vaya a vivir escondido de todo, en el olvido, sin que nadie se acuerde de él. Él no quiso, él tenía una vida. A sus 4 años yo me imagino que él estaría jugando, teniendo sueños. No sé si jugaba con caballos, con soldados, pero seguramente veía a su abuelo, veía a su padre vestir, cada vez que iban a la guerra, vestirse como ellos se vestían de soldados. Y seguramente él también pensaba que llegaría un tiempo a llegar a ser como ellos. Pero de repente, en una cuestión de minutos, que la nana sale corriendo, cae, tropieza, se rompe sus piernas, aquellos sueños comienzan a desaparecerse, porque de ahí en adelante su vida va a cambiar totalmente. De ahí en adelante él deja toda la opulencia, deja de tener el trato como tenía, comienza a vivir una vida que él no esperaba, que él no soñaba, que él no quería. Era una vida que tuvo que acostumbrarse a lo que tenía que enfrentar. Él va a vivir entonces los próximos años incapacitado. Él va a vivir los próximos años con deficiencia, en un lugar que la Biblia lo llama un lugar de silencio, un lugar donde no había esperanza, un lugar donde nadie iba a buscarlo, un lugar incomunicado. ¿Y por qué digo yo
que muchos podemos tal vez identificarnos con esta persona, porque muchos de nosotros tal vez en algún momento hemos pasado nosotros por situaciones como Mefiboset. Cuando nosotros nacimos, todos nacimos con sueños. Normalmente ustedes agarran a los niños y le van a preguntar, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todos van a responder que algo grande, ¿verdad? Algunos van a decir, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser profesor, yo quiero ser aquello, lo otro, pero tienen sueños. Lo curioso es, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran sus sueños de niño? Y van a decir, bueno, pastor, eso era cuando era niño. Cuando uno va creciendo, la realidad es otra. Las circunstancias fueron otras. Y entonces vamos a vernos que nos podemos identificar con Él. Porque muchos dicen, yo soy lo que soy porque así fueron la vida conmigo. Así fue las circunstancias que me llevaron a esto. Así fue, no quise, así fue. No era lo que yo quería, pero así es como la vida me fue llevando. Y el resultado de lo que hoy soy no es por lo que yo quería, sino es porque como las cosas me fueron empujando. Y tuve entonces que acostumbrarme, tuve que yo adecuarme a la situación. No era mis sueños, pero tuve que adecuarme a eso, adecuarme a esa vida, adecuarme a cómo está mi situación, adecuarme a lo que hoy tengo, pero no era lo que yo quería. Y vemos entonces que Mefiboset, él vivía con esas heridas que cada vez que él veía gente caminando, seguramente le recordaban que él no podía hacer lo que los demás hacían. Son esas heridas que de repente uno dice, bueno, quisiera hacer esto, pero no puedo. Y más que heridas físicas, muchos tenemos heridas dentro del alma. Heridas que cargamos nosotros y esas heridas a veces nos llevan a nosotros a reaccionar como reaccionamos. Que nos llevan a responder como respondemos. Que nos llevan a ser como somos. Me dice, yo no sé por qué reacciono de esta manera y vamos a darnos cuenta que mucho de cómo lo que somos hoy son cosas que a veces lo traemos de situaciones que sucedieron en nuestras vidas y entonces hoy reaccionamos, pero porque algo pasó en el pasado y es de esa manera entonces que nosotros vamos reaccionando. Mefiboset, seguramente cada vez que él quería caminar, que él tenía las ganas de caminar, seguramente él recordaba el día que su nana lo dejó caer. No él quería, él no quiso ser así. Él no quiso ser una carga para los otros. Él no quiso ser inválido. Él no quiso ser una persona que tuviera una deficiencia, pero las circunstancias lo llevaron a ser de esa manera. Estoy seguro que cada vez que él recordaba a su nana, seguramente pensaba justamente que esa persona fue la que lo llevó a esa situación. Hay personas que marcan nuestras vidas y a veces para mal, algunas para bien, otras para mal, pero que de repente nos dijeron algo, nos hicieron algo y entonces marcan nuestra vida. Algunos marcaron para bien, otros marcaron para mal. Y seguramente Mefiboset, él recordaba que él estaba en esa situación, en un lugar aislado, en un lugar del olvido, pero porque alguien lo llevó a esa situación. Tal vez usted dice, bueno, yo
Me alejé de ciertas personas porque marcaron mi vida. No soy tan cercana con mi familia porque de repente marcaron mi vida. No me hablo con ciertas personas porque marcaron un día mi vida. Porque tenemos esas heridas dentro del alma. Pero una de las cosas que más duelen es cuando nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado. Porque a veces dice, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por esta situación? ¿Dónde estaba Dios cuando yo clamé y no vino en mi rescate? Y parece que esas son las heridas que más duelen, que son más profundas. Porque Él dice, si Dios me ama, hubiera evitado que yo pasara por esta situación. Si Dios me amara, no hubiera dejado que yo pasara por este valle. Si Dios realmente existiera, no hubiera permitido que estuviera yo en esta situación. Y entonces, yo me imagino que este niño, a pesar de su corta edad, en algún momento tuvo que haber acompañado a su abuelo, tuvo que haber acompañado a su padre a adorar a Dios, a buscar a Dios, porque eso es lo que ellos hacían. Y yo estoy seguro que lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, en algún momento ellos lo van a hacer también. Yo estoy seguro que en el momento de su angustia clamó a Dios, pero Dios nunca respondió. Y entonces se dice, bueno, si Dios realmente existe, no estaría en esta situación. Pero miren, amados, hay momentos en nuestra vida que la respuesta no llega en el momento que nosotros queremos. Hay momentos que la respuesta va a llegar mucho más adelante, porque simplemente es un proceso que nosotros tenemos que pasar. Hay personas que me dicen, pastor, respóndeme por qué me pasa esto, y hay veces que yo no tengo una respuesta para dar porque no sé realmente cuál es el proceso que cada uno pasa, porque cada uno de nosotros pasamos por un proceso totalmente diferente. Hay personas que van a pasar un proceso que yo no le voy a pasar, pero hay personas que no van a pasar por un proceso que yo sí lo voy a pasar, porque cada uno somos diferentes y cada uno Dios va trabajando en nuestras vidas de una manera diferente. Mefiboset, él no entendía el por qué estaba ahí. Pero dice la Biblia que un día David, él se levanta. Mefiboset no sabía del pacto que había hecho su padre con David. Y David se levanta un día y le pregunta, ¿dónde hay alguien? ¿Habrá alguien de la familia de Jonathan a quien yo haga misericordia? Y entonces viene una persona llamada Siba, y él dice, sí, hay una persona que está en Lodebar. Y entonces el rey dice, vámonos a traer, dile que venga. Yo necesito hacer misericordia con él. Pero es interesante porque Siba va a responder, él no puede venir, porque él está lisiado. Hay personas, amados, que no tienen fuerzas para llegar, para venir. Hay personas que no tienen esa fuerza de poder estar en la casa de Dios. Pero yo veo, amados, que sí ves como el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos fuerzas, el Espíritu Santo de repente nos da esas fuerzas para estar en su casa, para estar en su presencia. Si hoy nosotros estamos aquí, no es porque nosotros quisimos. La verdad es porque el Espíritu Santo nos dio fuerzas para estar hoy aquí. Porque si dependiera de nosotros, pueden estar seguros que estaríamos en nuestra cama en este momento. Si dependiera de nosotros, estaríamos haciendo otra cosa, pero no estar aquí. Pero si hoy estamos aquí es porque de repente, amados, el Espíritu Santo nos movió para estar aquí. Y el Espíritu Santo, Él dice, Él no tiene fuerzas, pero yo le voy a dar fuerzas. Siba dijo, dice, él no puede ir, pero yo voy a buscarlo. Y entonces sale corriendo a buscar a Mefiboset. Dice la Biblia que este era un lugar incomunicado, era un lugar del olvido. No se escuchaban los carruajes reales pasar por aquel lugar. Pero ese día escucharon los carruajes reales llegar a la casa. Yo me imagino que lo primero que Mefiboset pensó, y la gente que estaba ahí a su alrededor,
Lo primero que pensaron es, Mefiboset, te descubrieron. Saben que hay un sucesor directo del trono y vienen a matarte. Normalmente, amados, cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, acercarnos a Dios, hay una voz en nuestro interior que va a decir, tú no eres tan bueno para estar con Dios. Tú no eres tan bueno para estar cerca de Dios. Dice, si Dios está llegando, lo primero que uno piensa cuando uno dice, voy a acercarme a Dios, es que Dios de repente nos va a comenzar a señalar los errores que hemos cometido, los pecados que nosotros tenemos, para no acercarnos a Dios. Y entonces las personas normalmente dicen, no, deja arreglar mi situación y después voy a buscar a Dios. Pero la gran verdad es que nosotros no podemos arreglar nuestra situación por nosotros solos. Nosotros necesitamos de la ayuda de alguien para que podamos llegar delante de Dios. Entonces yo creo que, amados, Mefiboset dijo, bueno, ya me descubrieron. Él dice, correr no puedo, escapar no puedo, porque ya estoy lisiado. Y ya no tengo los 4 años para que alguien me cargue y me lleve, y la última vez que me cargaron me hicieron caer. Entonces mejor esperar sentado la muerte si es que vienen a ejecutarme. Pero de repente entra Siba y le dice, Siba, Mefiboset, vengo yo a traerte un mensaje de parte del rey, y el rey quiere que te presentes delante de él. Mira, más qué tremendo es cuando el rey nos llama. Porque cuando el rey nos llama, no nos llama para condenarnos, nos llama para traer cosas nuevas a nuestras vidas. Hay un momento en nuestra vida donde uno dice, yo no sé por qué entré en esta situación, yo no sé por qué estoy pasando por esta situación, pero yo quiero decirle, amados, que hay un momento en nuestra vida en donde esa situación tiene un final. Y yo no sé si usted está en el comienzo, en la mitad o ya cerca al final, pero yo quiero decirle que no hay una situación en nuestra vida que dure para siempre. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. A Mefiboset tal vez le tomó algunos buenos años, pero llegó a su final. Y cuando llega al final, amados, es porque el rey lo manda a llamar. Y cuando él llega delante del rey, el rey agarra y le va a decir a Mefiboset, Mefiboset, yo hice un pacto con tu padre, y ese pacto es el que va a prevalecer, es el hacer misericordia. Miren lo que dice el versículo 7. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Miren, amados, David, él agarra y dice, voy a hacer misericordia contigo. Pero no solamente le dice, voy a hacer misericordia contigo, sino dice, voy a devolverte todo aquello que perdiste. Miren, tal vez Mefiboset, él decía, mi vida no era para ser de esta manera. Mi vida era para ser de una manera diferente. Yo no sé si usted alguna vez en su vida se ha puesto a pensar o se ha dicho a sí mismo, decir, yo no era para estar en esta situación. Yo no era para estar viviendo lo que estoy viviendo. Mefiboset seguramente él dijo, yo no era para estar aquí. Era un príncipe, tenía todo. Y ahora miren cómo estoy viviendo. Pero hermanos, llega un momento en nuestra vida donde Dios, Él es tan bueno, pero al mismo tiempo tan poderoso para, amados, devolver todo aquello que nosotros perdimos. A veces uno piensa que perdió mucho y de repente uno dice, ahora no tengo nada, pero amados, Dios puede restituir todo aquello que nosotros hemos perdido. David él agarra y dice, te voy a devolver todo lo que tú has perdido. ¿Por qué? Porque Él es el rey, Él puede hacer eso. Y nosotros somos, amados, hijos de un rey. Dice la Biblia que nosotros somos príncipes por medio de Cristo Jesús. Y tenemos nosotros entonces entender que nosotros pertenecemos a un reino. Y este reino no es de este mundo, es un reino diferente. Y por lo tanto entonces nosotros podemos saber, amados, que Dios es quien cuida de nosotros.
Y más cuando le está diciendo a Mefiboset, dice, a partir de ahora comerás en mi mesa. Y aquí está, amados, lo contradictorio, porque Mefiboset llega pensando que tal vez lo van a matar. Y David le dice, no tengas miedo, porque voy a hacer misericordia contigo. Te voy a devolver las tierras de tu abuelo y a partir de ahora vas a comer en mi mesa. ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo a esta afirmación que está haciendo David? Si fuera usted, ¿cuál sería su respuesta? ¿Y cuál fue la respuesta de Mefiboset? La respuesta de Mefiboset está en el versículo 8, que dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Ni siquiera un perro, amados, sino a un perro muerto como yo. Uno puede saber por la respuesta de Mefiboset cuánto daño, cuántas heridas él traía en su alma. Porque toda su vida él creció pensando de sí mismo de esta manera. Yo no sirvo para nada. ¿Saben cuántas personas hay, amados, pensando que no sirven para nada? Porque cuando fueron niños, sus padres, sus profesores, las personas más cercanas a él, le dijeron, tú no sirves para nada, tú no eres un bueno para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Y van creciendo con esas afirmaciones y con esa autoestima diciendo, yo no sirvo para nada. Llega entonces delante de David Mefiboset y le dice, David le dice a Mefiboset, hoy vas a estar sentado como un príncipe. Y él dice, yo no valgo nada. Dice, soy como un perro. Y hasta ahí ya estaba fuerte la palabra, pero él dice, soy un perro muerto. Muchos a veces cuando llegamos delante de Dios y Dios comienza a hablar a nuestras vidas y decir, voy a hacer algo en tu vida, lo primero que nosotros pensamos es, yo no soy digno, no soy bueno, yo no debería estar aquí. ¿Por qué? Porque, amados, hemos sido dañados tantos en el alma, tenemos tantas heridas dentro del alma, que cuando Dios dice, voy a hacer algo grande en tu vida, lo primero que dice son las heridas que están adentro y nos dice, yo no soy digno de recibir algo, porque toda la vida no he recibido nada y ahora Dios nos habla de hacer cosas grandes. Entonces eso nos choca a nosotros, porque pensamos que no somos dignos de recibir algo tan grande de la parte de Dios. Pero lo más interesante de todo esto no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino es lo que Dios piensa de nosotros. No es cómo nos vemos nosotros. Porque si nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos, nos vamos primeramente a descalificar. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus 3 virtudes, con dificultad va a salir una y llegar a las 3 van a demorar media hora. ¿Por qué lo sé? Porque yo estuve como gerente de recursos humanos. ¿Saben a cuántas personas yo he entrevistado para un puesto? Y les pregunto siempre, ¿cuáles son tus 3 virtudes? Casi nadie responde. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ver lo bueno. Pero si les pregunto, ¿cuáles son las 3 cosas malas en ti? Salen, amados, en menos de un minuto. Porque estamos más acostumbrados a ver nuestros defectos, a ver lo malo que somos. Y es más, porque muchas personas también nos recalcan lo malo que somos. Mefiboset, él va a ver y dice, yo no soy bueno para nada.
Yo no sirvo, soy como un perro muerto. Pero no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es lo que Dios piensa de nosotros. David, él escucha lo que dice Mefiboset, y David dice: a mí no me importa cómo tú te ves, a mí no me importa lo que tú piensas de ti, lo que importa es que yo te veo como un príncipe. Lo importante, amados, es cómo Dios nos ve. Y si Dios nos vio a nosotros un día, nos vio, amados, porque nosotros tenemos un valor incalculable. Si Dios nos llamó, es porque hay un valor incalculable en nuestras vidas. Si hoy estamos aquí es porque tenemos valor delante de Dios. Usted puede decir: yo no tengo, pero lo que usted opina no es relevante delante de Dios, porque Dios sabe su principio y su final. Dios sabe, amados, por donde usted ha pasado y los procesos que ha atravesado. Y hay un momento en donde, amados, Dios va a decir: hasta aquí estuvo la prueba y de aquí en adelante es diferente. Hasta aquí estuvo esta situación, pero de aquí en adelante es diferente. Y yo creo, amados, que hoy Dios está llamando a personas para decirle: hasta aquí estuvo esta situación, pero de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque, amados, estamos delante del Rey y el Rey tiene esa autoridad para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Quiero que leamos el último versículo, un último versículo, el versículo 13 del mismo capítulo, el versículo 13. El versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora miren ustedes, aquí hay dos afirmaciones. Y la primera afirmación dice que él comía siempre a la mesa del rey. Y la segunda afirmación es que estaba lisiado de los pies. ¿Qué vemos nosotros en esto? Si nosotros pudiéramos captar una pintura de sentado el rey David y todos sus hijos que eran príncipes, seguramente también estaba sentado Mefiboset. Y si nosotros llegáramos a esa escena y fuéramos invitados nosotros a la casa del rey y nos preguntaran a nosotros: ¿quién crees de todos ellos que es Mefiboset? ¿Podríamos descubrir quién es Mefiboset? Estaba el rey y todos sus hijos, pero Mefiboset estaba dentro de ellos. Mefiboset vestía ahora ropas de príncipe. Si tenían sus coronas, también tenían coronas de príncipe. Todos sentados a la mesa del rey y nos dijeran: ¿quién es Mefiboset? ¿Habría forma de descubrirlo? ¿Sí o no? Si estaban todos sentados, no había silla de ruedas en esos tiempos. Si estaba sentado, había algo que los tapaba. ¿Qué era qué cosa? El mantel. El mantel hacía que no había diferencia entre ellos. Todos sentados,
Nadie iba a ver que Mefiboset, ¿verdad? Tal vez si la mesa no tenía mantel se podría ver, pero había un mantel y ese mantel cubría entonces la diferencia entre uno y el otro. Todos estaban sentados iguales. Dice la Biblia que todavía estaba lisiado de los pies, pero en la mesa no se veía. Cuando venimos nosotros, amados, a Cristo, podemos traer nuestras heridas, pero no se van a ver. Porque dice la Biblia, amados, que nosotros fuimos cubiertos con la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero va a limpiarnos, va a ocultar, va a no dejar visible las heridas que nosotros traemos. Porque las heridas están ahí, pero están cubiertas con la sangre de Cristo. Dice la Biblia, amados, que en Éxodo, que Dios mandó a que colocaran la sangre del Cordero en las columnas de las casas. Las personas que estaban adentro podían, amados, ser imperfectas como los egipcios. La diferencia no era lo que ellos eran, la diferencia era aquello que les cubría. Y aquello que les cubría decía, mira, tú te ves igual que los egipcios, pero hay una diferencia, lo que está por delante tuyo, que es Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios no nos ve como lo que éramos, Dios nos ve a través del filtro de Cristo. Y cuando somos nosotros puestos delante de Cristo, nuestras imperfecciones no se ven. Las marcas están ahí, pero Cristo, Él comienza a mostrar nuestra vida de una manera diferente. Nosotros venimos aquí, pero nadie aquí conoce nuestro pasado. Por los procesos que pasamos, por las marcas que nos dejaron los procesos. Pero cuando venimos delante de Cristo, Cristo, amados, es el filtro en nuestras vidas. Y uno puede decir, yo tengo marcas. Que alguien que nos conoce tal vez va a decir, él es Oscar, pero tiene unas marcas. Pero una vez que estamos delante del Rey, las marcas están cubiertas por Cristo. Por lo tanto, amados, nosotros y hoy estamos aquí. No importa qué tan marcadas estén nuestras vidas. Si estamos delante del Rey, tenemos nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo hace con que nosotros nos veamos iguales. La sangre de Cristo hace con que nosotros estemos sentados delante del Rey, a la mesa del Rey. Y si hoy usted cree, Dios puede, amados, restaurar, restituir, hacer cosas nuevas en nuestras vidas. No porque seamos algo, ni no porque tengamos un buen concepto de nosotros, sino porque, amados, Dios tiene un buen concepto de nuestras vidas. Dios, cuando nos miró, no miró qué tan marcados estábamos, qué tantas fallas nosotros teníamos, qué tanto nosotros nos equivocamos. Cuando Él nos escogió por amor. Él nos dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero y no nosotros a Él. Por lo tanto, amados, no hay acusación contra los escogidos de Cristo, porque Él es quien nos justificó a nosotros. Usted tal vez dice, bueno, pastor, que usted no sabe por lo que yo estoy atravesando. Y dice, yo no creo que Dios me quiera usar de esta manera. Oiga, amados, cuando Dios lo llamó a usted, no lo llamó por lo que
tan espiritual que usted era en ese momento. No lo llamó porque usted, amados, oraba 40 días y 40 noches. Dios cuando lo llamó, amados, porque Él vio en usted ya como un producto terminado. Y cuando Él lo vio como producto terminado, puede estar seguro que Él lo vio también todas las veces que usted falló en el proceso, con las veces que nosotros fallamos en el proceso. Pero lo importante es que Dios nos escogió sabiendo cuál es nuestro final. ¿Ustedes creen que cuando Dios llamó a David, no vio, amados, las veces que David falló? ¿Usted cree que cuando Dios llamó a Moisés, no vio las veces que Moisés falló? ¿O que iba a fallar? Claro que los vio y mismo así los llamó. Porque, amados, Dios no está viendo en lo que nosotros somos, sino que lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y si Él puede hacer cosas grandes, uno simplemente tiene que, amados, creer en lo que Dios está diciendo de nosotros. David le dijo: a partir de hoy te sientas a mi mesa porque eres un príncipe. Él dijo: yo me veo como un perro muerto. Ese es tu problema, como tú te veas. Yo te veo como un príncipe y te sientas a la mesa como un príncipe. Una vez Napoleón en la guerra, amados, perdió su caballo. Y de repente un soldado agarra y encontró el caballo de Napoleón. Y fue y se lo llevó a Napoleón. Y cuando llegó, amados, era el soldado raso, el de más bajo nivel. Y en la guerra, amados, cuando llega con Napoleón y le dice: Napoleón, aquí está su caballo, lo encontré y aquí vengo a traerle su caballo. Y él le dijo: sargento, gracias por traerme mi caballo. Él agarró, fue al cuartel y dijo: denme mi uniforme de sargento. Lo que tenemos que hacer, amados, nosotros más, es creer a lo que alguien de más alto rango nos está diciendo. Y si el rey está diciendo que nosotros somos príncipes, tenemos que creerlo. Tenemos que decir: ese soy yo. De ese es quien está hablando la Biblia. Por lo tanto, tenemos que creerlo. Vamos a colocarnos de pie. A veces Dios nos tiene que repetir las cosas como 20 veces para que entendamos, ¿verdad? Dios nos dice: yo te amo. Y Él dice: ¿será que me amas, Dios? Dame pruebas. Yo creo que uno de estos días nos va a caer un rayo, amados, y nos va a partir en dos. Y cuando lleguemos allá, va a decir: Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Para mostrarte que te amo. Si no, no hay forma de mostrar que Dios nos ama. Dios nos ama de tantas maneras y nos muestra de tantas maneras. Y a veces dudamos de que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Tenemos que nosotros creer que, amados, Dios nos escogió, no por el que nosotros seamos algo, sino que nos escogió porque Él vio algo en nosotros. Y si Él vio algo en nosotros, aunque nosotros no estemos viendo, tenemos que creer que hay algo bueno en nosotros. David, él agarra y dice: ¿qué es lo que te lleva a pensar en mí todos los días? ¿Qué es lo que te lleva a tenerte en tu mente a mí todos los días? Cuando usted piensa en alguien mucho tiempo, ¿qué es lo que por qué piensa en alguien tanto tiempo? Porque es importante, si no, no pensara tanto. Y David estaba diciendo, haciéndose una pregunta, diciendo: ¿por qué piensas tanto en mí? ¿Qué es lo que tú ves
te lleva a pensar tanto en mí? Porque, amados, para Dios somos importantes. Y David, lo que él estaba diciendo, o lo que él se estaba preguntando es: ¿qué es lo que tú ves en mí que yo no estoy viendo? Porque si tú ves algo tan importante en mí y yo no lo estoy viendo, quiero verlo también. Dice la Biblia, amados, que Él nos tiene esculpidas en la palma de sus manos. Quiere decir que para Dios somos importantes. Que, amados, Dios pueda darle esa facultad de poder ver dentro de usted mismo y que vea lo grande, el potencial, lo maravilloso que hay dentro de usted, que Él ve todos los días. Y por lo tanto usted, amados, tiene que levantarse y decir: yo tengo algo grande, yo soy importante para Dios, Dios tiene algo grande para hacer a través de mi vida. Dice: no importa cómo yo me veo, Dios me ve así. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque, Señor, oh Dios, tú estás haciendo cosas nuevas en nosotros, Señor, y no por lo que nosotros somos, pero es por tu amor. Es porque tú nos amaste, Señor Dios, antes de que nosotros te conociéramos. Tú hiciste cosas nuevas en nosotros antes que nosotros, Señor Dios, viéramos, Padre, que había un potencial en nosotros. Señor, así como tú llamaste a Mefiboset, Señor, para sentarle a tu mesa, así también nos llamaste a nosotros, Señor Dios, para sentarnos, Señor Dios, en la mesa del Cordero. Señor eterno, no éramos dignos de estar ahí, y, Señor, no nos vemos como dignos, Señor Dios, todavía. Pero no es, Señor Dios, como nos vemos, es como tú nos ves. Y cuando tú nos ves, Señor Dios, las marcas, Señor Dios, Padre Santo, que están ahí en nuestras vidas, esas marcas, Señor Dios, que de alguna manera en algún momento nos hirieron, en algún momento, Señor, marcaron nuestras vidas, aún siguen ahí, Señor eterno, pero por el filtro de Cristo, por la sangre del Cordero, Señor Dios, tú nos ves ahora y nos ves perfectos. Nos ves, Señor Dios, a nosotros de una manera, Señor Dios, impecable. Nos ves, Señor Dios, Padre Santo, como personas, Señor, nuevas en Cristo Jesús. Por eso te ruego, Señor Dios, que nos des la capacidad de ver lo nuevo que tú estás haciendo en nosotros. Y, Señor Dios, aquello que tú harás todavía, Señor, en el decorrer de estos tiempos, Señor Dios, hasta que tú nos llames, lo que tú vas a hacer en nosotros, Padre. Muchos, Señor, hemos perdido, Señor, de vista lo que tú estás haciendo, lo que tú, Señor, ya has hecho y lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Pero hoy te ruego, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver, Señor Dios, tu obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor Dios, que hoy estamos de pie delante tuyo. Te rogamos, Señor Dios, que tú, Señor, mantengas nuestras vidas, Señor, de pie. Señor amado, no porque seamos algo, pero por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que podamos seguir sentados a tu mesa. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras familias. Gloria a Dios. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Agradecer a Dios por lo que Dios nos ha entregado por cada familia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, oh Dios, por el amor que tú has derramado, Señor, oh Dios, en nuestras vidas.
Padre Santo, te rogamos que tu gracia, Señor, se siga derramando en cada familia, en cada vida, oh Dios, que tú sigas haciendo una obra grande, Señor, oh Dios, en medio de nosotros. Padre, bendecimos cada familia, Señor, que sean guardadas con la sangre del Cordero. Es nuestra oración en el nombre de Jesús.